la Corte Constitucional rechaza 6 impedimentos y destraba el debate del impuesto al patrimonio. 2 meses después de que la ola invernal inundara buena parte del norte de Colombia, la Corte Constitucional aún no define la exequibilidad de la principal medida de choque del gobierno nacional, la emergencia económica. Los impedimentos de 3 magistrados y 3 magistradas atascaron aún más el debate. La magistrada Lina Escobar manifestó su impedimento ante la sala plena este lunes 27 de abril, en la discusión del impuesto al patrimonio. Igual que las togadas Paola Meneses y Natalia Ángel, y los jueces Carlos Camargo y Miguel Polo. Mientras el plenario no respondía a los recursos, la deliberación no avanzaba. En una sesión extraordinaria este martes, los magistrados Héctor Carvajal, Jorge Enrique Ibáñez y Juan Carlos Cortés, los restantes en la discusión, se unieron a 4 conjueces y una conjueza para declarar infundados los impedimentos. El 29 de abril, el plenario volverá a reunirse para decidir la suerte del impuesto. Lea también: primicia impuesto al patrimonio en la Corte Constitucional. Impedimentos de 6 magistrados frenan el debate. Juanita Durán Vélez, Hernando Herrera Mercado, Carlos Pablo Márquez Escobar, quien está en el expediente de la reforma pensional del gobierno, luego de que Héctor Carvajal quedara sin voz ni voto. Roberto Jesús Núñez Escobar y Gustavo Quintero Navas fueron los designados por sorteo para destrabar el proceso. La magistrada Lina Escobar afirmó en 2 páginas que, como es profesora de cátedra de la Universidad Javeriana, una de las que paga el tributo, debería hacerse a un lado. Aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia, sostuvo. Paola Meneses, la presidenta de la Corte, indicó que su esposo, Luis Liscano, es jefe jurídico de Ecopetrol, que debe pagar el impuesto, y que también es profesora en la Javeriana. El ex defensor del pueblo, Carlos Camargo, se basó en que entre junio de 2024 y septiembre de 2025 fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Las razones de los magistrados y el rol de los conjueces. El magistrado Miguel Polo Rosero es asimismo docente en la Javeriana, en pregrado y posgrado, y dictó unas clases de hora cátedra de posgrado en la Universidad Católica. La decisión que tome la Corte podría impactar en las instituciones educativas en las que ejerzo la docencia, decía su impedimento. La magistrada Natalia Ángel, vicepresidenta del tribunal más poderoso del país, se declaró impedida porque, desde hace varios años, es profesora en la Universidad de los Andes, que es una de las eventuales destinatarias de las medidas tributarias. El magistrado Vladimir Fernández, por su parte, es docente en el externado. Si bien la medida tributaria no me afecta de manera directa, sí podría tener incidencia en la institución universitaria con la cual mantengo un vínculo académico, zanjó el ex secretario jurídico de la presidencia de Gustavo Petro. Los oficios quedaron en manos de Ibáñez, Carvajal, Cortés y el grupo de conjueces. Con el estado de excepción, el Ejecutivo trazó una hoja de ruta marcada por medidas económicas extraordinarias. El 24 de febrero, el gobierno decretó un impuesto para las personas jurídicas que el 1 de marzo tuviesen un patrimonio de más de 200.000 unidades de valor tributario, VT. Lea también: primicia las cuentas pendientes de la Corte Constitucional con la reforma pensional, en medio del decreto de traslado de 25 billones. En 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, fijó la VT en 52.374 pesos, así que el tributo les correspondería a las personas con más de 10,47 mil millones de pesos en patrimonio líquido. Patrimonio bruto menos deudas vigentes. Todas las empresas deben pagar, menos las intervenidas por el Estado, el impuesto al patrimonio y las dudas de su constitucionalidad. La tarifa, que los contribuyentes tienen que cancelar en 2 plazos,
1 de abril y 4 de mayo. Es del 0,5%, excepto para los bancos, las aseguradoras y las extractoras de carbón, que asumirán un 1,6%. La magistrada Lina Marcela Escobar es la encargada de analizar el Decreto 173 de 2026, que reglamenta el impuesto. Escobar abocó el conocimiento de la norma y decretó varias pruebas el 3 de marzo. El gobierno argumentó que la emergencia económica busca recaudar 8,3 billones de pesos. Y la magistrada le preguntó qué parte del monto se cubrirá con el impuesto al patrimonio. Además, consultó qué alternativas exploró. La presidencia debía responder más de 50 preguntas sobre los requisitos formales del estado de excepción y sobre las obligaciones tributarias. Las gobernaciones de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por su parte, estuvieron invitadas a contestar cuánta plata adicional requieren. Y unas 20 entidades, entre estatales, centros de estudio y universidades, podían pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto 173, derivado del 150, el que declara la emergencia. La magistrada tenía hasta el 6 de abril, 5 días después del primer pago del impuesto, para recibir las pruebas y la documentación ordenada. Mientras el análisis avanza a un ritmo lento, varias asociaciones han solicitado la suspensión provisional del acto administrativo. Colfuturo, por ejemplo, aseguró que el impuesto al patrimonio es manifiestamente regresivo, inequitativo y por ende contrario a los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria. El Consejo Gremial, por su parte, señala que el perjuicio derivado del decreto no es meramente hipotético o futuro, sino actual y progresivo. Así que la medida cautelar es necesaria y urgente. No es la primera vez que el gobierno nacional hace uso de los estados de excepción para minimizar el impacto de su desfalco, añade. Las claves del tema en 4 preguntas. ¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre los impedimentos del caso del impuesto al patrimonio? La Corte Constitucional rechazó los impedimentos presentados por 3 magistradas y 3 magistrados, lo que permitió destrabar el análisis del impuesto al patrimonio decretado por el gobierno, en el marco de la emergencia económica. Para tomar la decisión, 3 magistrados habilitados se apoyaron en 4 conjueces y una conjueza, quienes concluyeron que no había razones suficientes para apartar a los togados. ¿Por qué los magistrados querían apartarse del caso? Los impedimentos se basaban en vínculos académicos con universidades que podrían verse afectadas por el impuesto al patrimonio, como la Javeriana, los Andes o el Externado, o en relaciones indirectas con entidades sujetas al tributo. Los magistrados argumentaban que aunque el impuesto no los afectaba directamente, sí podría tener impacto en instituciones con las que tienen relación laboral o académica. La Corte, sin embargo, consideró que esos vínculos no comprometían su imparcialidad. ¿Qué es el impuesto al patrimonio y a quiénes afecta? Se trata de un tributo creado por el gobierno en el marco de la emergencia económica por la ola invernal. Aplica a personas naturales y jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 VT, es decir, más de 10.400 millones de pesos aproximadamente. La tarifa general es del 0,5%, aunque sectores como el financiero, asegurador y minero energético deben pagar hasta el 1,6%. El objetivo del Ejecutivo es recaudar recursos adicionales para atender la crisis derivada de las lluvias. ¿Qué falta por decidir y qué dudas hay sobre el impuesto al patrimonio? La Corte aún debe pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del impuesto y en general de la emergencia económica que lo sustenta. La discusión incluye si el gobierno cumplió los requisitos para decretar el estado de excepción. Mientras tanto, gremios y organizaciones han pedido suspender el impuesto al considerar que podría ser inequitativo o inconstitucional. La decisión final de la Corte será clave para definir si el tributo se mantiene o cae.